esta presentación mía sobre el TLC pues ha cambiado un poco desde la primera vez que la ideé, porque se firmó el tratado, ratificó Estados Unidos el tratado, y he leído con detalle muchas de las, sobre todo las declaraciones del presidente, ministros unos y otros no ministros, todos muy positivos y todos muy dando la ilusión de que México presenta una perspectiva halagüeña de lo que puede esperar a Colombia, y creo que esa no es la realidad. Este sería el contenido de la plática. Paso rápidamente para no hacerlo. Quiero sí enfatizar una cosa: la integración económica regional tiene que ser vista como lo que es realmente, que es un complemento al modelo central de economía de un país, que busca soportar el modelo, hacerlo un poco más eficiente, superar algunas de las limitaciones de cualquier modelo y también soportar la estructura de poder económico y político que tiene. Entonces yo creo que hay que despejarse un poco de esas ideas de que había una integración buena, nacionalista y perfecta, y otra que no es tan buena. La integración inicial, que fue la que yo empecé a estudiar hace años, buscaba sustentar el modelo de sustitución de importaciones y toda la conceptualización del modelo, y consolidar una industria incipiente combinando protección hacia terceros y exportaciones entre los países miembros. Pero era dentro de ese enfoque, más nacionalista que de izquierda, digamos, pero era eso. Ahora, la integración económica con el nuevo modelo exportador busca sustentar y fortalecer ese modelo, generando espacios de comercio entre los países en desarrollo. Pero eso se truncó, creo yo, con la firma del Telecam y luego la firma de los otros convenios comerciales de América Latina con Estados Unidos, que debilitaron el poco efecto que podría tener los acuerdos tipo UNASUR, tipo Mercosur, el Grupo Andino o el Mercado Común Centroamericano. Todo el mundo se pregunta por qué, si esas relaciones con Estados Unidos y con los países desarrollados realmente no le dan mucho margen de crecimiento económico, pero sobre todo, y algún tema que ha estado tratando Astrid recientemente, si la integración con los países desarrollados no crea espacios para que se generen nuevas actividades industriales y nuevos márgenes de especialización en la economía. ¿Por qué corren los países desaforadamente a firmar acuerdos de integración con Estados Unidos? Aparentemente es el contagio, no quedarse afuera de ese club de amigos privilegiados de la gran potencia, ¿verdad? Es algo así como la teoría del dominó, que uno tras otro puede caer un país en las garras del socialismo y hay que prevenirlo. Entonces ahora es la teoría del dominó. Tenemos que entrar antes de que el vecino entre y nos quite espacios, porque los efectos, pues, y hay varios estudios sobre eso que aplican modelos muy sofisticados. Se ha creado una telaraña de acuerdos de integración norte-sur, sur-sur, sur-oriente, oriente-extra, que ya nadie la puede desenmarañar y que es muy costosa. En términos del manejo de las preferencias y de los acuerdos, resulta costoso. Bueno, esto es más o menos lo que les dije. La integración es muy nueva en la teoría económica, parte de los años 50 para acá. Y se creó a raíz de la integración económica en la Unión Europea, que era un modelo político con objetivos políticos y que se iba instrumentando poco a poco con avances en integración de las industrias y las manufacturas, de manera que se crearía una red de intereses tan fuerte que sería imposible volver a posiciones nacionalistas que desataron las guerras mundiales. Esa era como la expectativa. Y los fines políticos, ¿cuáles eran? Consolidar la democracia, evitar las guerras y enfrentar el socialismo. Eso se consolidó y consagró con el Plan Marshall, que excluyó a Europa Oriental y los países y a la Unión Soviética. Realmente hay que ver que él empezó con el sometimiento voluntario a entidades supranacionales de la industria del hierro, el acero y la industria nuclear. ¿Por qué? Porque esas son las industrias directamente relacionadas con el poderío bélico.
Entonces, cualquier país que empiece a desarrollar mucho el hierro o el acero se dice, bueno, ¿por qué? ¿Está armando los ejércitos? ¿Okay? Entonces, realmente fue a el prescindir de la soberanía en el manejo de esas tres importantes ramas industriales para ver que nadie estaba recurriendo nuevamente a situaciones de confrontación que pudieran llegar a las guerras. Yo les pregunto, ¿cuáles son los objetivos políticos en la integración de América Latina? Yo creo que hay mucha retórica en que la democracia, la igualdad, etcétera, pero si uno ve ya los instrumentos, ve la retórica, posiblemente no pasa. Un objetivo para que un mecanismo o un requisito para que los objetivos políticos sí se logren era crear los mecanismos para que los países más atrasados o las regiones más atrasadas dentro de los países crecieran más aceleradamente. Porque lógicamente un arreglo de estos trae beneficios y costos. Aquí el beneficio era realmente la paz, evitar la destrucción terrible que una guerra ocurre. Esos beneficios, lógicamente, esa paz también crea condiciones de crecimiento económico mayores, por lo menos evita la destrucción. Y se considera que esos beneficios, si se distribuyen equitativamente entre todos los países y se logra el crecimiento más acelerado de los más atrasados, se va a consolidar y el proyecto puede llegar a buen fin en X años. Pero todos esos pasos estaban previstos desde el principio, salvo el colapso del campo socialista, el fin de la Guerra Fría y el ingreso a Europa de muchos países con un nivel de desarrollo muy desigual y con una perspectiva política también muy diferente. Y eso metió en gran crisis a la Unión Europea, una crisis que se está manejando muy difícilmente. En los acuerdos con los Estados Unidos, digamos, si esa decisión de sacrificar parte de los beneficios de los más adelantados en favor del crecimiento más acelerado de los menos industrializados se logra allá, y la Unión Europea es el ejemplo de muchos mecanismos para hacer esas transferencias de los beneficios en favor de los menos atrasados, en los acuerdos con los Estados Unidos brilla por la ausencia de ese compromiso. Y eso ha tenido también como efecto que se han debilitado los compromisos de equilibrar el desarrollo en los mecanismos de integración de los países en desarrollo. Cada vez se alejan más de esos compromisos que fueron también políticos y que en muchas ocasiones fueron uno de los factores que se debilitara. Por ejemplo, el Grupo Andino, que tenía muy copiado el esquema de la Unión Europea, fracasó por la renuencia o la imposibilidad política y también económica de acelerar el crecimiento económico de Bolivia vis-a-vis los demás países, o de Ecuador o de Perú, y ese conflicto se agudizó cuando entró Venezuela, mucho más desarrollada, que agregó, casi que duplicó el mercado del Grupo Andino. Así las cosas, yo entiendo que en América Latina, en el proceso de integración de América Latina, hay dos momentos con etapas, etcétera. En el marco de la sustitución de importaciones, que buscaba era ampliar el mercado para las manufacturas, y tuvo muchos problemas y llegó a su crisis mayor con la crisis de la deuda, que ustedes no habrían nacido todavía, pero que marcó el inicio del cambio en el modelo de desarrollo, el fin de la sustitución de importaciones. Hay un economista y más politólogo, Alesina, que habla cómo en ese momento, y también Krugman, por la gravedad de la crisis de la deuda, muchos intereses por el cambio que querían, por ejemplo, los exportadores, los latifundistas, etcétera, que querían un cambio en el modelo, tomaron como por asalto a los gobiernos para introducir reformas que no eran indispensables para resolver el problema de la deuda. Entonces el cambio en el modelo, el cambio sobre todo en la parte comercial del modelo, se debe a que, como en una guerra de agotamiento, después de un sitio largo, las fuerzas que se oponen están ya totalmente debilitadas y se toman las decisiones.
Luego vienen en el marco de las economías liberalizadas, desde el 88 para acá, 86 en algunos países, se abrieron las economías, se estableció el nuevo modelo, casi todos los países ingresaron al GATT y se creó eso del nuevo el regionalismo abierto, que tiene mucha de desgravación para terceros países en el marco del GATT o de la Organización Mundial del Comercio y algo de regionalismo, pero muy poco y debilitado, porque lo primero y más fundamental fue la reducción de los aranceles multilateralmente. Este nuevo modelo reduce los efectos dinámicos sobre el comercio que pueden tener los acuerdos de integración, que es realmente generar, mediante la reubicación de factores productivos, nuevas actividades industriales. No es acelerar el comercio únicamente, sino crear nuevas posibilidades de nuevas especializaciones dentro de las manufacturas. Una de las características de este modelo, que sigue el Telecam y que lo tomó la Unión, que lo tomó el GATT, es que introdujo plenamente a la desgravación arancelaria al sector agrícola, que no había estado dentro de las rondas de negociaciones del GATT, que estuvo exento en la Unión Europea. Ellos tienen su programa agrícola europeo. ¿Por qué? Porque la agricultura es un problema económico muy particular, muy importante, y los países querían mantener una autonomía y una seguridad alimentaria. Entonces no lo sometieron a la desgravación. Estados Unidos sí lo pidió que se desgravara y en la ronda Uruguay se introdujo y en el Telecam se introdujo. El Telecam es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el que acuerdo con Chile y con Colombia también. Y eso tiene un problema muy grave, dada en primer lugar la gran productividad de la agricultura estadounidense y segundo, la gran cantidad de estímulos y de subsidios que goza la agricultura estadounidense. Entonces allí no se va a competir en un mercado libre y perfecto, sino en un mercado plagado, primero de desigualdades y segundo de imperfecciones por las políticas de los subsidios. Lo más grave es que estos nuevos acuerdos de integración o acuerdos comerciales se están desarrollando dentro de lo que el representante de comercio de Estados Unidos, Selig, realmente, digamos, hay que crear el ambiente económico y crear el ambiente político e institucional para que esas nuevas industrias vengan. Con este tratado eso no va a ser posible, y menos con la riqueza minera que se está descubriendo en Colombia, en donde va a acentuar la desindustrialización de Colombia y va a quedar convertida en una sociedad rentista con una sociedad terciaria primaria muy fuerte. Hay otro problema allí y es que por las condiciones y la aceptación en los términos en el contrato de la propiedad intelectual y las inversiones extranjeras, hay cláusulas por las cuales las empresas que hayan sido, a las que les hayan impuesto tarifas o multas o gravámenes por contaminación ambiental, esas empresas pueden denunciar al Estado por expropiación. Es decir, esa autonomía nacional, ¿no?, de imponer, defender el medio ambiente, castigando los procesos productivos contaminantes, pueden protestar, demandar al Estado por expropiación. Entonces se crea una figura bastante compleja, por lo menos en relaciones internacionales y en el derecho internacional, es que las empresas pueden demandar a los estados. Anteriormente, hasta el Telecam y hasta estos acuerdos, solo los estados demandaban a los estados, y por razones serias, ¿no? No es que si me debe yo lo demando, no. Y también es un gran retroceso en términos de medio ambiente, no hay nada de cooperación ambiental. Entonces, con esto de tumbar la escalera, que los beneficios son muy pocos e inclusive pueden ser negativos, ¿por qué se firma?, ¿no? Era lo que les comentaba yo del contagio. Esta es la maraña de convenios, unos con otros, todos están felices firmando convenios y ya lógicamente la bondad de los convenios
desaparece, que era crear un grupo, un club de amigos a los cuales les doy ventajas arancelarias y un tratamiento preferencial porque a mí me va a redituar en algo. Pero eso desapareció. ¿Cuáles son los efectos de Colombia y de Estados Unidos? Aquí se ratifica, este es un estudio de la CEPAL que ha sido ratificado por varios estudios posteriores. Se ratifica que para Estados Unidos es muy poco. El efecto en 10 años por una sola vez va a ser como darle $1 centavo a cada ciudadano estadounidense. Entonces, $1 centavo darle o quitarle, a ellos no les interesa de a mucho. Claro que sí habrá empresas, exportadores, algunos productores específicos que se beneficien con el acuerdo, pero en términos globales no se van a beneficiar. Da un crecimiento por una sola vez del PIB estadounidense del 0.004%, es decir, a ellos ni les va ni les viene. En cambio a Colombia sí, puede tener en 10 años una pérdida del 10% del PIB, distribuido en 10 años o 10 o 15 años, por diferentes mecanismos, ¿verdad? Esto es ya lo que les había comentado. ¿Qué se dice que un acuerdo debe generar? Que debe generar seguridad, no la ha generado, debe dar convergencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo. En el caso de México no lo hay. Digamos, todos estos análisis ex ante de lo que puede generar un acuerdo de integración son aproximaciones muy, muy relativas. Todos los acuerdos decían que México iba a ganar muchísimo y realmente no lo ha ganado. Pero ya podemos hacer evaluaciones porque eso está en vigencia 18 años. Entonces, todo el trauma del cambio ya ocurrió, ya los factores productivos se reubicaron de acuerdo a la nueva normalidad, a los nuevos precios relativos, y ya estaría en el proceso de lograr y de cosechar todos esos aumentos en eficiencia, en productividad, en competitividad, etc. Pues digamos, esto es como muy, muy amarillista, pero da una relación de lo que puede ser, ¿verdad? La gran diferencia, a ellos no les importa mucho, a nosotros sí debe importarnos mucho más. Es decir, un acuerdo de integración, un cambio en la parte institucional, en la normatividad, etcétera, en las reglas del juego económicas, produce ganadores y perdedores. Lo importante es, por la ley de la compensación, que las ganancias de los ganadores sean tan grandes que permitan hacer transferencias a los perdedores, de manera que nadie esté peor que antes del cambio, es decir, que todos ganen algo. Por supuesto que los ganadores, digan ustedes, exportadores de palma africana o de fresas, solitos no van a sacar de su billetera o de la chequera y firmarle un cheque a los perdedores. Eso se hace a través de la política pública, económica y sobre todo fiscal. En el caso de México no hay el saldo neto, según el Banco Mundial, hace unos 5 años, es pérdida global para la economía, pequeña sí, pero pérdida, cerca de unos 70,000 millones de dólares en lo que lleva corrido. Pero entonces no hay margen para la compensación. Hay unos ganadores, que son unos cuantos, sobre todo las grandes industrias vinculadas con el capital extranjero, alta tecnología, grandes industrias, grandes unidades productivas. Perdedores son las pequeñas y medianas industrias manufactureras, los pequeños agricultores de bienes tradicionales como el trigo, el frijol, la soya. Las pérdidas se concentraron en los 4 primeros deciles de la población rural. Entonces eso hay que verlo y tenerlo en mente, porque algo puede decir. Colombia también tiene sus ventajas comparativas en agricultura bastante importante, también en minería, pero había lanzado ya un proceso de industrialización interesante, menos que el de México, pero no obstante bastante importante. Entonces una liberalización desmantelamiento de las barreras arancelarias va a generar costos, no solo fiscales, que no se reciben todas las impuestos por importación, sino también qué hacer con esas industrias que van a perder espacio en el mercado interno. ¿Se abrió la economía? Pues sí se abrió. Mire, México
México está bastante abierto. Esto es importaciones más exportaciones sobre PIB por 100, que es el coeficiente de apertura de las economías, el más objetivo, digamos, el menos político y polemizable. El segundo país es Chile, abierto. Pero miren, Colombia es mucho más pequeña, mucho más cerrada. La economía colombiana es mucho más cerrada, más protegida, pero es menos protegida que la estadounidense. Ustedes podrían decir, usted se contradice, ¿verdad? Usted se contradice, porque antes dice que los aranceles son muy bajos. Esto quiere decir que la productividad estadounidense es muy alta y que la capacidad de compra y demanda del mercado interno es mayor. Entonces, mucho de lo que produce lo consume internamente, ya sean bienes de capital, insumos o bienes finales, a una alta productividad. Entonces, para penetrar a ese mercado cualquier productor tiene que tener una alta productividad o bajar los precios, ya sea subvaluando, controlando los salarios, etcétera, pero eso no puede durar mucho tiempo. Entonces, las exportaciones, digamos, la economía mexicana se abrió mucho más que la economía colombiana. El año pasado exportaron 247,000 millones de dólares. El 85% de ellos manufacturas. Entonces uno dice, Virgen Santa, sí, y fue un crecimiento muy alto, porque en el 94 eran como 90,000 millones de dólares las exportaciones de manufacturas, entonces hubo un crecimiento muy grande. Entonces, ¿cómo será eso de la productividad? Debió crecer muchísimo. ¿Y cómo será lo de inversiones, etcétera? Crecieron las exportaciones. Esta es la trayectoria de las exportaciones y un saldo negativo. ¿Cómo es eso que exporta 240,000 millones de dólares y tiene saldo negativo? Está importando más y está importando mucho alimento y está importando muchísimos insumos para la industria, porque todo se insertó en las cadenas de valor y es maquila, ¿verdad? Si ustedes tienen que el coeficiente de exportaciones e importaciones es el 60% del PIB, ¿verdad? Y que de eso el de exportaciones es el 30%, es decir, se exporta cerca del 30%, de esos 240,000 millones de dólares, un 40% es del PIB. Pero la contribución de esas exportaciones manufactureras al PIB es solamente del 3%, porque se importa mucho. Cerca del 60%, la producción para las exportaciones tiene un contenido importado superior al 60%. Es decir, no se está generando valor nacional. Colombia creció del 45 al 82, más que antes y más que después. Entonces allí tenemos algo similar. Fue en un periodo, la leyenda negra de la sustitución de importaciones, en donde se trató de crear esas nuevas actividades manufactureras que son las que jalonan el crecimiento. ¿Vendrá el crecimiento? También es México no solo el que más sufrió en la crisis del 2007-2008, con un crecimiento del PIB per cápita cerca del -8%, y una recuperación muy lenta. A Colombia le fue mucho mejor en la crisis, ¿sí? Entonces, el Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones del año 2000 da como explicaciones de por qué colapsó la economía mexicana. Casi ningún otro país en desarrollo decreció tanto. Y es precisamente su exclusividad en el mercado estadounidense. La gran carga de exportaciones de manufacturas, porque se contrajeron las importaciones estadounidenses de manufacturas y luego siguieron las importaciones de manufacturas de los otros países, especialmente porque había sustitutos que podían entrar, nacionales que podían entrar a producir. Las remesas que cayeron y las inversiones extranjeras. Es decir, esa gran apertura, esa gran internacionalización de la economía mexicana fue la causa de ese colapso del casi 8% del PIB en el 2008 y de la lenta recuperación. El factor más importante del crecimiento de México es la formación bruta de capital fijo, y el segundo elemento es el crecimiento de Estados Unidos. Entonces es mejor tener una estrategia que no ponga, como dicen, todos los huevitos en una sola canasta, ¿no? Sino hay que distribuirlos así por todas partes.
Bueno, la convergencia, esto es la desviación estándar del PIB per cápita de Estados Unidos, de los otros países respecto de Estados Unidos. El descenso de esta desviación es la convergencia, y cuando empiezan a subir es que se va nuevamente alejando la economía. Entonces, hasta 1982, 80, hubo convergencia, algunos países hasta el 90, y luego, después de la entrada del TLC, empieza a divergir mucho. Digamos, y ese es un objetivo, ¿no? Un objetivo lógico y legítimo de todo gobierno y de cada sociedad: superar las etapas del desarrollo y acercarse a los más desarrollados en economía, en política y en todo. Pero eso no está ocurriendo. Y en Chile se desacelera la convergencia después de que firmó el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigencia en el 2003. Esta es la relación entre apertura y crecimiento para el caso mexicano. Es decir, a mayor el índice de apertura de la economía, menores las tasas de crecimiento. Entonces hay una relación inversa a la que se buscaba o a la que se propuso. En Colombia la situación es diferente. Bueno, aquí quiero decirles que los valores de la ecuación dice que no es importante, es negativa, pero no es importante, no explica casi la trayectoria del crecimiento, la apertura. Da similar también para las exportaciones. ¿Por qué? Porque casi todo es contenido importado, no es valor agregado nacional ni empleo nacional. En Colombia es positivo, no muy fuerte, pero positivo. Pero si uno lo fracciona por periodos, y por ejemplo hace esta misma correlación para los periodos en los cuales la apertura es mayor al promedio, es casi recto, no quiere decir nada. Entonces allí hay que tener una noción de cautela, es una primera observación. Ojo, a Colombia, en lo que dice México y en su misma trayectoria, una mayor apertura comercial no necesariamente va a implicar mayor crecimiento. Claro que allá hay otras variables que hay que tener en cuenta, como la tasa de cambio, la política fiscal de inversiones, etcétera, pero eso ocurre. Bueno, ¿qué pasó con México? ¿Por qué ese descenso y por qué ese poco crecimiento después del 80? En primer lugar, la caída de la dotación de capital por trabajador. La dotación de capital como proporción del PIB se estancó alrededor del 20% y por trabajador cayó. Es decir, no puede una economía abierta que la dotación de capital por trabajador en el 2010 sea casi el 6% menor que en 1980. Es decir, creció el empleo, creció la gente trabajando, pero no tanto la dotación de capital. Es un avance, un retroceso tecnológico, lo diría yo, ¿no? Porque si no se está invirtiendo, pero con unas inversiones que cobijen a la mayor parte del sector de los trabajadores, no se gana y la productividad no va a avanzar. Puede ser que haya pocas industrias muy grandes y muy buenas que tienen gran dotación de capital, que tampoco es el caso. Pero esto dice nuevamente, la segunda advertencia es, ojo, no quiere decir ni el acuerdo, esto ya lleva México 18 años con acuerdo, ni la liberalización comercial van a garantizar inversiones. Y algunas de las inversiones que llegaron fueron a la compra del patrimonio privatizado. El colapso de la inversión pública, ustedes allí lo ven, que fue parcialmente reemplazado por inversión privada, nacional, ¿verdad? Entonces allí tampoco se cumple mucha esa expectativa. Por esa mala o poca dotación de capital o poca inversión, la productividad no ha crecido mucho tampoco. Ustedes ven nuevamente, está aquí muy complicado, pero nuevamente la línea roja es la productividad por trabajador mexicana y no está en el 10, está por debajo también de la productividad de 1980. No tengo aquí Colombia. Colombia sí ha subido un poco más, pero muy poco hasta el 2009. Pero creció más que México. Es menor, pero creció. La tendencia era mucho más positiva que la mexicana.
¿De acuerdo? Y el problema en México es que las ganancias en productividad, y es solamente manufacturera, la otra era total. Ha habido ganancias en productividad en el sector manufacturero, pero esas ganancias se han obtenido mucho o mucho más que por inversión, por reducción de trabajadores. Es decir, allí tienen ustedes la línea con triángulos, la de abajo, es la participación del sector manufacturero en el empleo total. Entonces hay una caída importante desde 1968 y se agrava en los últimos años. Y esta es la participación en el PIB, que es más o menos plana, ¿verdad? Se me volvió a perder. Entonces, no avanza en el PIB que debería haber avanzado, porque para eso se liberalizan las economías, para que avancen los sectores transables en el PIB, porque han ganado productividad, eficiencia productiva, etc. Entonces, si las reformas, incluida la liberalización, era para elevar la productividad, permitiendo la importación de bienes de capital a precios internacionales y permitiendo la importación de insumos a precios internacionales, o forzando a los productores nacionales de insumos a que eleven la productividad y bajen los precios. Si se liberalizó el mercado laboral para reducir los costos laborales, era para que hubiera más inversiones, creciera y las ganancias en productividad se reflejaran en crecimientos en el producto también, porque ya las economías abiertas tienen la demanda mundial. Entonces lo que tuvimos aquí es que se redujeron todos esos costos, hubo aumentos en productividad, pero la inversión no vino, ni hubo el gran aumento en el producto. Lo que hubo fue una apropiación de las ganancias por todas estas reformas por el capital que no se reinvirtió. Entonces tenemos que en la distribución inicial del ingreso, la primaria, sube las retribuciones al capital y bajan las retribuciones al trabajo. Entonces aquello de que va a haber más empleos y que va a haber una gran cantidad de beneficios, puede ser. México no nos enseña eso. Y estas son, México, la participación en las exportaciones es esa línea roja, en las totales. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía, el 85% de esos 247 mil millones de dólares, que es mucho más de lo que exporta Colombia, ¿verdad? Incluido el petróleo. La participación en las exportaciones sube, allí tienen la línea de tendencia, pero se mantiene y van a la baja la participación en el producto y en el empleo. ¿Qué pasa con el sector informal? Una de las locomotoras, creo que se llama, que va a haber un gran crecimiento del sector formal, y uno dice, claro que debió haber un crecimiento del sector formal si crecieron tanto las exportaciones, ¿verdad? Allí tienen ustedes el empleo informal, cómo sube. Decreció el empleo informal desde 1944 hasta el 89, que fue la creación del seguro social, de todos los sistemas y el proceso de sustitución de importaciones. Durante la crisis, después de la crisis de la deuda, hubo una serie de medidas que lo que llaman el pacto social, que se obligó a que entraran al seguro social los estudiantes universitarios, a la seguridad social los estudiantes universitarios, trabajadores del sector azucarero y trabajadores de la construcción. Entonces siguió bajando a pesar de la crisis hasta el 89 y luego sube el empleo informal y tiene una relación muy directa con las inversiones. Calculamos nosotros que a medida que aumentan las inversiones y se cumple un poco lo del modelo de Lewis, si hay inversiones importantes en el sector formal de la economía, lógicamente se drena la informalidad que se trasladó de la agricultura al sector urbano. Entonces, con esta tendencia de la informalidad en México, que empieza a crecer después del 89 y se mantiene relativamente alta, como niveles del 74, tampoco es muy seguro que el sector informal que está creciendo en México vaya a drenarse por efecto del aumento en exportaciones y el aumento en inversiones o en productividad. Yo creo que ya debo terminar, usted me dirá, porque yo... Y sobre el empleo,
digamos, en México ustedes tienen el empleo, la tasa de desempleo es la roja, la línea roja. Y uno dice, bueno, ¿cómo que cayó el 7%, casi al 8% del PIB per cápita en el 2008 y el desempleo apenas subió al 6%, muy poquito, y luego descendió a menos del 5%? A diferencia de Colombia, que es la línea verde, el mercado laboral mexicano se ajusta cambiando del empleo formal al informal o pactando con los empleadores menos días de trabajo y menor salario, pero manteniendo el empleo. Allá se ajusta por ingreso y por el traslado del sector formal al sector informal. En Colombia, como en Chile, se ajusta por desempleo. Las razones no las conozco porque realmente digamos, la economía, el mercado laboral colombiano está mucho más liberalizado que el mexicano. Allá no se ha podido firmar la reforma laboral, entonces, pero hay una reforma laboral de facto que se ve en la informalidad, ¿verdad? Lo que está pasando en todas las economías latinoamericanas desde la apertura, con o sin tratado, es, y se me olvidó esa gran diferencia, ahora que no se me olvide, cada vez es mayor el desempleo en las crisis y cada vez menor la recuperación del empleo en las recuperaciones. Entonces lo que se llamaba la tasa, es decir, el desempleo remanente cada vez parece que es mayor. Entonces vamos a tener dos efectos de la liberalización, de las reformas, de cómo está la economía global funcionando, que es cada vez mayor informalidad, mayor desempleo y menor recuperación. Se ha caído muchísimo la elasticidad de ingreso del empleo, más en México que en los otros países latinoamericanos. Aquí, bueno, esto lo paso. Ha habido, y ustedes lo han hablado muchísimo, lo han oído mencionar, lo de la famosa enfermedad holandesa, como un efecto de la riqueza en minerales y como un efecto también en México, que es el retroceso prematuro de los sectores transables. Y no sé si ya Astrid les ha enseñado cómo se calcula ese retroceso. Sí, entonces paso directamente, pero bueno. Sí, porque allá en Santa Marta, en el Congreso, me tocó explicarlo y por eso lo traje aquí. Pero bueno, yo lo que veo es que el índice de enfermedad, ¿lo explico? Sí. Bueno, la enfermedad holandesa, como la explicaron los que trabajaron en eso cuando las bonanzas petroleras, ocurrió porque en Holanda se descubrió grandes riquezas de gas y hubo esa gran exportación de gas a todos los países europeos y descendieron los sectores transables, es decir, agricultura y manufacturas, etcétera, por diferentes mecanismos que no vale la pena enunciar, pero es la revaluación del tipo de cambio real. Aquí Chenery y otros establecieron la norma, el proceso de desarrollo. En el proceso de desarrollo hay un cambio estructural que lo trata muy bien José Antonio en su libro ahora, ¿verdad? Un cambio estructural por el cual las actividades primarias primero se desaceleran, se estancan, empiezan las manufacturas, luego después de un X nivel de desarrollo se estancan las manufacturas, y esto es por la diferente elasticidad ingreso de bienes básicos, bienes primarios y manufacturas. Y en la tercera etapa, que serían ya los países desarrollados, descienden las manufacturas del PIB y en el empleo, y estamos en las sociedades postindustriales. Estas serían, este sería en dólares del 2000, si asumimos nosotros que a un PIB per cápita de 4.300, según Chenery y ellos, la agricultura, la silvicultura sería el 15% del PIB, las manufacturas el 21%, la construcción 6% y los servicios 41%. Y ustedes aquí tienen para México cuáles son los valores observados. A un PIB mayor de 6.000, que sería el que equivaldría ahora para México, está un 7.000 y algo,
la agricultura debería ser 11 y México tenía 3.9. Las manufacturas deberían ser el 23 y tiene solo el 18, ¿verdad? Y los servicios 43 y tiene 63. Esa es la terciarización prematura y el retroceso prematuro. A $10,000, a $11,000, todavía las manufacturas crecen. Y la agricultura desciende y ascienden los servicios, ¿verdad? En Colombia se ubicaría en 6,000, ¿no? Entre 4,000 y 6,000, más o menos. Entonces, el índice de enfermedad holandesa, perdón, PIB per cápita. El índice de enfermedad holandesa es la diferencia entre los valores dados por la norma y los valores observados. En México, en el 80, el índice de enfermedad holandesa era el 4.4, en el 99, cuando firmó el acuerdo era 7.8 y en el 10 está en el 12.7. Tienen que considerar, por ejemplo, que Estados Unidos llegó a un nivel de participación de la agricultura en el PIB similar al que tiene México hoy, cuando tenía más de $20,000 per cápita. Y México llegó a ese cuando tenía como 4,000. Colombia todavía tiene una estructura un poquito menos desbalanceada por el lado de la agricultura, pero más por el lado de las manufacturas, lo cual es muy grave, porque en la agricultura hay mucho potencial para Colombia y el que caigan tanto las manufacturas presenta el problema de que va a ser una economía urbana terciaria, sin generación de riqueza, solo de intercambio. Bueno, otro de los problemas sociales es qué pasa con los salarios. Ya vimos que el empleo no mejora, siempre oscila entre el 5, 4%, etcétera, por la particularidad del mercado laboral mexicano, pero que subió mucho el sector informal. Esto es lo patético de los salarios. Si tomamos aquí como el año 2100, tendríamos que el salario mínimo en 1980 era cerca de 320. Pero en el 2010, pero 2 salarios mínimos hoy no hacen un salario mínimo de 1980, es decir, la capacidad adquisitiva del salario se ha deteriorado muchísimo y con ellos la capacidad del mercado interno. Estos son urbanos, los agrícolas son todavía más bajos, el ingreso agrícola. Esa es la evolución de la pobreza. Ha habido caídas en la pobreza, etcétera, pero con unas reversiones sumamente grandes. Sobre todo los últimos años han sido muy graves. De todas maneras, la caída del porcentaje de la población en pobreza entre 1994 y 2010, que es el periodo Telecam, no tiene ningún paralelo con ese aumento tan importante de las exportaciones, por ejemplo. Y creció mucho más el PIB que descendió la pobreza. Entonces no hay esa relación directa, esa es otra elasticidad, otra vinculación, otro vínculo que se debilitó muchísimo entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de reducción de la pobreza, entre otras cosas por el tipo de empleo generado, más que todo informal, y por el tipo y por la caída de los salarios. Y la concentración del ingreso. Aquí, por términos comparativos, realmente no tengo datos más nuevos, pero no se ha avanzado mucho tampoco en la reducción de la desigualdad, a pesar de los programas, etcétera. Y uno de los problemas son las limitaciones de la política fiscal. Colombia no es el país más equitativo, ni es el país en el cual se haya reducido más la desigualdad. Según documentos de la CEPAL, en los últimos 6 años es el único país en que subió el Gini. Ha habido reducción de la pobreza, pero no de la concentración del ingreso, y un ingreso tan concentrado dificulta el crecimiento. Ahora sí hay estudios muy importantes, sobre todo de la New Economic Foundation, en que relacionan directamente la concentración del ingreso, a más alta la concentración del ingreso, menores las tasas de crecimiento, pero mayor es el crecimiento que se necesita para reducir la pobreza. Entonces hay un círculo allí que si no se rompe, la concentración del ingreso, pero más que todo apuntan es la concentración del capital, tierra,
capital financiero, capital productivo y capital humano. Aparentemente en nuestros países la mayor concentración viene en el capital humano. ¿Quiénes han perdido en México? Con todos estos ensayos, casi que desde los pequeños pequeños productores manufactureros y los productores de manufacturas intensivas en mano de obra, por la forma como se hizo la desgravación para el ingreso al GATT, que se desgravó más intensa y aceleradamente aquella producción intensiva en mano de obra y se protegió la intensiva en capital, especialmente la relacionada con el capital extranjero. Los productores de granos y frutas, como les había comentado, cayeron. Los precios, cuando se liberaliza una economía, se supone que los precios internos de los bienes exportables, si los precios internos para que se puedan exportar, los costos de producción deben ser menores y los precios menores que los internacionales. Al exportar, los precios internos van a subir, ¿verdad? Y de los importables, de aquello que se produce más caro que en el mundo, con las importaciones bajan. En el caso mexicano, cayeron los precios internos de verduras, frutas y hortalizas, entre otros, que son los exportables. Por varias razones, porque todos los países están tratando de producir y exportar eso a los Estados Unidos, y segundo, por la ausencia de mercado interno. No hay mercado interno. 4 compradores controlan el mercado del aguacate, 8 el de los cítricos, 3 el del maíz de importación. Entonces, lo que ocurra con los mercados, los precios internacionales, no afecta, solamente acelera la acumulación de capital. Los 3 importadores de maíz controlan el mercado interno y no deprimieron los precios al productor nacional, pero al consumidor no se. Bueno, yo creo que ya es hora de terminar. Quiero explicarles algo que allá en Santa Marta causó curiosidad. Son 2 cositas y ya termino. Primero, la firma se consideró en Estados Unidos que durante los 5 años que Estados Unidos mantuvo en suspenso el acuerdo con Colombia, los Estados Unidos ya extrajeron del gobierno colombiano todo lo que quería, ¿no? Todas las prebendas, todo lo que quería, ¿no? Esas condiciones, y que ya era marginal lo que podía ganar, y que ya el presidente había garantizado la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, la democracia, etc. Y segundo, que fue una negociación muy compleja con los republicanos que exigían, los demócratas que exigían que hubiera una sanción a China por devaluar la moneda, y los republicanos que se oponían. Para esas sanciones o para esa reprimenda, Obama necesitaba muchos votos republicanos, y esos votos republicanos exigían que se aprobaran los acuerdos comerciales, especialmente con Corea. Pero aún los votos republicanos tuvieron que captar los votos del Tea Party, la parte más conservadora, para que sea. Es decir, son cosas totalmente ajenas a Colombia las que hicieron que se firmara el acuerdo. Esa es una cosa para que la tengan en mente, para que simplemente ponderen las declaraciones que se hacen. Eso es lo que es. Segundo, ¿por qué aquí se habla de Tratado de Libre Comercio y en México también se llama Telecam, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en Estados Unidos se llama NAFTA, North American Free Trade Agreement? Tratado, acuerdo. Colombia, México, de eso firman tratados que comprometen la institucionalidad, tienen casi que rango de constitución. Estados Unidos firma acuerdos que no comprometen para nada la soberanía. Y tampoco comprometen a los estados, en muchos asuntos no comprometen a los estados. Por ejemplo, los estados limítrofes han impedido que en el Telecam se cumpla desde 1997 una parte del acuerdo que era el libre tránsito del transporte, ¿no? Que los transportistas mexicanos podían llevar carga hasta su destino y allá tomar carga y traerla a México o distribuirla en Estados Unidos. Ellos se han opuesto
llevamos ya 15 años en que no ceden y los criterios son los camiones mexicanos son malos, los choferes son borrachos, etcétera, droga, no nos conviene, no lo aceptamos y no hay tribunal que obligue a los estados a respetar ese acuerdo, porque es un tratado. Nosotros nos atamos es un acuerdo, nosotros no. Estados Unidos solo tiene el de la OTAN, el del Noratlántico, porque no compromete su institucionalidad. Bueno, yo creo que ya los cansé bastante. Aquí tengo, así me despido yo. Eso. Muchas gracias.